En los últimos años hemos visto algo curioso, ¿no? Un patrón que se repite en sitios pues que no tienen mucho que ver, como la India, el Reino Unido, Estados Unidos. Sí, Una especie de revuelta, de hartazgo. Pero no es contra un gobierno o una ley, es contra, no sé, una clase de expertos, de periodistas. una élite, digamos. Exacto, una élite que desde sus despachos nos dice qué pensar, qué comer, a quién votar. Pero, y aquí está la clave, rara vez asumen las consecuencias si sus consejos salen mal. Cero consecuencias. Pues de eso va el tema de hoy. Nos vamos a meter de lleno en un capítulo con un título que, vamos, es toda una declaración de intenciones. El intelectual pero idiota. Un título potente, sí. ¿Y cómo ha llegado a tener, según esta fuente, tanta influencia? Y para entrar en materia es que hay que entender un concepto que lo vertebra todo. Una idea que el autor resume en una frase. Tener la piel en juego. El skin in the game. Exacto. El skin in the game. Y es muy sencillo, ¿eh? Es básicamente asumir las consecuencias de tus decisiones. Si aciertas, te beneficias. Si te equivocas, pagas el pato. Claro. Pues para el autor, la característica principal de la figura que vamos a analizar es la ausencia total de esto. Es poder sin responsabilidad. Y de ahí nace toda la crítica. Poder sin responsabilidad. Me gusta. Vale, pues vamos al lío. ¿Cómo es exactamente este intelectual pero idiota? O hippie, como lo llama el texto. Pues a ver, se le describe como un producto de la modernidad. Alguien que ha ido ganando terreno desde, digamos, mediados del siglo XX. Y su auge parece ir de la mano con el crecimiento del Estado, de las burocracias, ¿no? Totalmente. Y para que nos hagamos una idea de su tipo de inteligencia, el autor usa una metáfora que es brutalmente gráfica. A ver, Dice que el hippie no puede encontrar un coco en la isla del coco. vale, entendido. O sea, quiere dejar claro que su inteligencia es puramente de libro, académica. Su gran habilidad no es resolver problemas del mundo real, sino pasar exámenes. Exámenes diseñados por gente idéntica a él. Claro, es una inteligencia que se valida a sí misma en un circuito cerrado. Pero aquí viene lo bueno, la gran ironía que se señala. A pesar de esa supuesta brillantez, esta inteligencia ha demostrado lo que el texto llama una incompetencia en serie. ¿En serio? Sí. No un error aislado. Un patrón. Un patrón de fracasos. Exacto. Y el texto no se queda en la teoría, ¿eh? Da ejemplos muy concretos para apoyar esa idea. Por ejemplo, Pues habla de cómo menos del 40% de los estudios de psicología se pueden replicar. O sea, que no funcionan. O los consejos nutricionales. ese tema. Después de 30 años de fobia a las grasas, ahora te dicen casi lo contrario. Y bueno, ni hablemos de la macroeconomía que la califica de ser científicamente peor que la astrología. Madre mía. O de los ensayos farmacéuticos, donde solo un tercio logran replicarse. Espera, lo que une a todos esos ejemplos, dieta, economía, psicología, es que son sistemas complejos, muy complejos, no lineales, que afectan a millones de personas, Justo. a modelos súper simples, a realidades que son un lío, y venderlos como verdades absolutas. has dado en el clavo. De hecho, esa es la transición perfecta al siguiente punto. El problema es más profundo que equivocarse. ¿Ah, sí? No es un error de cálculo, es un error De enfoque. de cómo entienden el mundo. El texto argumenta que el hippie no sabe distinguir entre la ciencia de verdad y algo que llama cientificismo. Cientificismo. Suena como una imitación, ¿no? Una imitación barata de la ciencia. Exacto. Es la apariencia de la ciencia, pero sin el rigor. El hippie se enamora de sus modelos matemáticos, de sus gráficos. Y los confunde con la realidad. Los confunde con la realidad. Se olvida de que el mapa no es el territorio. Un ejemplo que se menciona es la crítica a gente como Cass Sunstein y Richard Thaler, los del famoso nudge, el empujoncito. Ah, sí, me suenan. Pues el autor sostiene que su forma de decidir qué es racional o irracional parte de un malentendido de base de la teoría de la probabilidad, porque usan lo que él llama modelos de primer orden. Para. Modelos de primer orden suena a algo que diría un hippie irónicamente. ¿Qué es lo que se están perdiendo al pensar de una forma tan, digamos, plana? Se están perdiendo la complejidad. El texto lo ilustra con una analogía que es fantástica, la de la colonia de hormigas. ¿Vale? El hippie estudia a una hormiga bajo el microscopio, entiende su comportamiento individual
y cree que con eso ya entiende cómo funciona toda la colonia. Pero se le escapa lo más importante. Se le escapa todo, las interacciones entre ellas, los efectos de segundo o tercer orden, lo que hace que la colonia se comporte como un superorganismo inteligente. Esa seguir a la complejidad es lo que, según el autor, lo hace un inútil en el mundo real. Claro, es como intentar predecir el tráfico mirando el motor de un solo coche. Te pierdes los atascos, el factor humano, todo. ¿Entendido? Y esto nos lleva a su comportamiento, claro. El autor aquí se pone muy específico, casi como si creara un perfil del FBI. Sí, sí, De hecho, usa un término de Nietzsche para describirlos. Bildungsphilisters. sí. Filisteos con formación. Es un término muy potente. Un filisteo es alguien con gustos, bueno, vulgares, pero aquí se le añade el barniz de la educación de élite. Títulos, pero no sabiduría. Exacto. Y esa superioridad que se atribuye se ve en cómo mira al resto del mundo. El texto dice algo clave. Patologiza a quienes hacen cosas que él no entiende, sin darse cuenta de que quizás es su propia comprensión la que está limitada. O sea, que si la gente normal vota por algo que a él no le gusta o sigue una tradición que le parece ilógica, Él no piensa, quizás hay algo que no estoy viendo. no, directamente asume que son incultos o que tienen algún problema. Exactamente. Y a partir de ahí, el texto despliega una especie de lista de control para identificar al IPI, y es increíblemente detallada y, a ratos, muy divertida. Venga, vamos con ella. Empecemos por la política, que es donde más se nota. El IPI llama democracia a lo que le conviene, pero si el resultado va en contra de sus preferencias, lo etiqueta de populismo. Ah, el populismo. En el fondo, cree en un sistema de un título de la Ivy League, un voto. Vale, esa descripción es increíblemente específica y, seamos sinceras, muy cargada políticamente. Al margen de si estamos de acuerdo o no, ¿cuál es el punto de fondo que el autor intenta demostrar? El punto es que el IPI confunde su preferencia personal con una verdad moral o científica. El texto da el ejemplo de las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Ajá. Dice que el IPI no solo votó por Hillary Clinton por ser la opción correcta, sino que genuinamente cree que cualquiera que votara por la otra opción tiene que tener algún tipo de desorden mental. No lo concibe. Entiendo. Es una falta de imaginación para ponerse en el lugar del otro. ¿Y qué hay de los marcadores culturales? Ahí es donde la cosa se pone más pintoresca. Totalmente. Muchos tienen que ver con un consumo cultural de élite, pero sin profundidad. Por ejemplo, el IPI está suscrito al The New Yorker. Clásico. Ha ido a más de una charla TED en persona o ha visto más de 2 en YouTube. Habla de igualdad de razas, pero, y aquí vuelve la piel en juego, nunca se iría de cañas con un taxista de una minoría. Es una solidaridad de salón, abstracta. Claro, lo que parece que quiere decir es que el hippie consume cultura como una señal de estatus, no por un interés real. Es como tener el cisne negro en la estantería, que es otro punto de la lista, Sí, lo menciona. sin haber entendido su lección más básica, la de la diferencia entre ausencia de evidencia y evidencia de ausencia. Es la apariencia de intelectualidad, no la sustancia. Precisamente. Se trata de coleccionar las insignias correctas. Otro ejemplo afiladísimo. El IPI cree que los transgénicos son ciencia y punto. Equipara su riesgo al del cultivo de toda la vida, sin admitir matices. Cero incertidumbre. Cero. O una de mis favoritas, que ha mencionado la mecánica cuántica al menos 2 veces en los últimos 5 años en conversaciones que no tienen nada que ver con la física. Esa es buenísima. Es el comodín definitivo para parecer profundo. La lista también tiene detalles de estilo de vida, ¿verdad? Recuerdo algunos muy concretos. Sí, y son geniales porque revelan esa desconexión con lo terrenal. Por ejemplo, bebe vino tinto con el filete, nunca blanco. Como si siguiera un manual. Como un robot. O que antes creía que la grasa era malísima y ahora cree que es buena, basándose en la misma fuente de información. Demuestra que no piensa por sí mismo, solo sigue la última directriz. Y también hay cosas que Lippi nunca hace. Exacto. Nunca se ha emborrachado con rusos, una metáfora de no haberse expuesto a una situación caótica, real. O no sabe la diferencia entre Hécate y Hécuba. Que es un detalle de cultura clásica, pero que dice mucho. Muchísimo. Pero la guinda del pastel, el marcador definitivo y más inesperado, es la frase final de la lista. La forma más sencilla de detectar a un IPS es que ni siquiera hace peso muerto. Lo del peso muerto es genial. Es tan físico, tan concreto, tan
Real es el antídoto perfecto a una vida en las ideas abstractas, sin tocar el suelo. Es un contacto directo con el riesgo y la consecuencia. Claro. Si lo haces mal, te lesionas. Tienes la piel en juego, literalmente. Pero lo fascinante aquí, y esto es crucial para entender el texto, es la nota que el propio autor añade al final. ¿Qué dice? Explica que, por las reacciones que recibió, se dio cuenta de que el EPI típico tiene serias dificultades para diferenciar lo satírico de lo literal. Ah, esa es la clave de todo, entonces. Hay que leer esta lista no como un dogma, sino como una caricatura, ¿no? Una sátira para señalar un patrón. Justo. Nuestro objetivo aquí no es decir si el autor tiene razón o no, sino entender el argumento que hay detrás de la provocación. Es el retrato de un arquetipo social. Exacto. Y una vez entiendes el tono satírico, ves el núcleo de la crítica con más claridad. El autor sostiene que, detrás de todo esto, hay un motor principal. El IP sabe en todo momento cómo sus palabras afectan a su reputación, Dentro de su grupo. dentro de su grupo. Sus opiniones no están guiadas por una búsqueda de la verdad, sino por la necesidad de ser aceptado por sus pares. La reputación por encima de la realidad. Y eso nos lleva de vuelta al principio. Como no hay piel en juego, lo único que importa es la opinión de los demás, IPs. Es un círculo vicioso. Entonces, si lo resumimos todo, hemos explorado este perfil del intelectual pero idiota. Una figura definida por una educación de élite, pero totalmente desconectada de las consecuencias del mundo real. Esa falta de piel en juego. Y alguien que confunde sus modelos simplistas con la realidad. Y que se delata, bueno, a través de una serie de marcadores culturales e intelectuales muy específicos. Y a veces muy graciosos. Sí, y si damos un paso atrás, la crítica no es solo a unos cuantos individuos pedantes. Es un ataque a un sistema, ¿no? A un sistema, sí. Un sistema que, según esta visión, da un poder de decisión enorme a gente que vive en una burbuja, aislada de los riesgos que sus decisiones imponen a los demás. En el fondo es una reflexión sobre la diferencia abismal que hay entre la inteligencia teórica, la de pasar exámenes, Y la sabiduría práctica, la que se forja al enfrentarse al mundo real y a sus consecuencias. Para terminar, vamos a dejar una idea flotando en el aire. El texto sugiere que a menudo es mejor fiarse del instinto, del consejo de una abuela, que de las proclamas de estos expertos. Una idea provocadora, desde luego. Pues la pregunta que surge es, en un mundo que enfrenta desafíos tan complejos como la inteligencia artificial o el cambio climático, ¿dónde trazamos la línea? ¿Dónde termina el escepticismo saludable hacia los expertos desconectados y dónde empieza el rechazo peligroso a un conocimiento especializado que, bueno, que puede ser vital para navegar lo que viene?